Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Aquí estamos para nuevamente tener un mensaje aquí de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca de el segundo advenimiento, o sea, el segundo advenimiento o la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un tema pero muy importante, muy crucial, que nosotros logremos entender, que logremos comprender, porque ese tema también tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra vida eterna, con nuestro destino. O sea, que es realmente lo que se propone Dios, lo que se propone el Señor Jesucristo, que sus seguidores, que sus hijos comprendan, que sepan cuál es el camino y cuál es el proceder de Dios, cuáles son los que cuáles son sus planes para sus hijos. O sea, para cuando Él venga aquí a esta tierra, y qué es lo que se va a realizar. Así que sean pues todos muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Le está hablando su amigo Daniel. Así que vamos a tener una pequeña, palabra de oración. Vamos a ir hasta el trono de la gracia. Nuestro gran Dios, que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por tu palabra y por esta oportunidad, por este tiempo que estamos apartando para estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprender tu segundo venimiento, y que todos los que vean este video lo puedan entender a la luz de tus sagradas escrituras. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, vamos a tener un tema pero muy interesante. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este tema. El segundo advenimiento. Los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis van unidos. No hay interrupción entre ellos. Describen la venida del Señor Jesucristo. Inmediatamente continúa con el milenio. Esta secuencia indica que el milenio comienza cuando Cristo vuelve. Vamos a ir a ver la palabra de Dios en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, para leer versículo 11 al 21, para que nosotros podamos comprender estos acontecimientos. Leo del versículo 11 al 21 de Apocalipsis capítulo 19. Dice, en el título que habla de esto, tiene como título ahí, el jinete del caballo blanco. Pero leo del versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Por eso Juan capítulo 1 dice que el Verbo era Dios y el Verbo es Dios. Y hasta aquí en esta versión está en palabras mayúsculas, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. O sea, aquí es cuando el Señor Jesucristo viene aquí a esta tierra. Rey de reyes
y Señor de señores. Amén. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Imagínate cómo va a estar la tierra cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando el Señor retorne aquí a esta tierra. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, o sea, presidentes, altos jefes, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, se reúnen la bestia, los presidentes, los reyes, con sus ejércitos, se reúnen para pelear contra aquel que viene en el caballo, viene montado a caballo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados. ¿Cómo fueron lanzados? Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21, estamos leyendo Apocalipsis 19. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todo esto va a suceder cuando el Señor Jesús venga aquí a esta tierra. Por eso tú no te dejes engañar, que va a haber una segunda oportunidad. Que durante el milenio, durante los 1000 años, la gente todavía va a estar aquí para tener una segunda oportunidad de arrepentirse. O de que el milenio no es en el cielo, pero la palabra de Dios nos lo acaba de decir. La tierra va a estar llena completamente de gente muerta, de cadáveres, por todas partes. Aquí lo acaba de decir la palabra de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11 hasta el 21 fue lo que leímos. O sea, el Apocalipsis representa los tres poderes que unen a las naciones del mundo en oposición a la obra del Señor Jesucristo y a su pueblo inmediatamente antes de la segunda venida, bajo los símbolos del dragón, la bestia y el falso profeta. Nos lo dice aquí Apocalipsis 16, capítulo 16 y versículo 13. Te invito a ir al libro de Apocalipsis 16 y versículo 13. 16, 13 dice así, dice el verso 13. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, todos los que se oponen a Dios, los que se han opuesto siempre a Dios, y de la boca del falso profeta, el falso cristianismo, que se ha opuesto a la palabra de Dios, que nomás quiere guardar o obedecer unas cosas o predicar unas cosas y otras no. A eso es el falso profeta, el falso cristianismo, tanto de Estados Unidos como del mundo en general, de todo el mundo. Dice, tres espíritus, dice, inmundos a manera de ranas. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Cuando la bestia, los reyes de la tierra, o sea, los presidentes, los jefes de Estado y sus ejércitos se reúnan para hacer guerra contra Cristo, su segunda venida, la bestia y el falso profeta serán destruidos.
Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 19 y 20. Y vi a la bestia, esto ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, para pelear contra Jesús, contra nuestro Señor Jesucristo, contra el Verbo de Dios, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, contra sus ángeles. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo que sigue en Apocalipsis 20 y el capítulo, o sea, del milenio, tiene que ver con el destino del tercer miembro del trío satánico: el dragón, la serpiente antigua, el diablo, que es apresado con una cadena durante 1000 años, mientras él mira a sus alrededores y ve solamente gente muerta. Todos los que se opusieron a Dios, todos los que se opusieron a sus 10 mandamientos, todos los que se opusieron al sábado, día de reposo, porque el falso profeta dice que el día de reposo es el domingo y no el sábado. Así que más claro no podemos decirlo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay dos pueblos en esta tierra: los que obedecen a Dios de acuerdo a su santa palabra, y los que obedecen solamente en parte, lo que les conviene o lo que quieren. El diablo, la serpiente antigua, será tomado cautivo y lanzado al abismo, donde permanecerá encadenado por 1000 años, hasta que descienda aquí a esta tierra después del milenio, después de los 1000 años, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga y preparémonos para el segundo venimiento del Señor Jesucristo, que podamos ser de los que vayamos con Él, de los que nos reunamos con Él en el aire, y así estemos siempre con el Señor. Que Dios te bendiga y muy pronto tendremos otro mensaje. Vamos a seguir estudiando temas más o menos de esta categoría o de esta clase que nos enseña el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 20. Cuídate mucho y muy pronto nos vemos. Adiós.